Una cálida y abrasadora energía recorrió por todo el lastimado cuerpo de Reinharé, cubriéndola y curando sus grandes heridas. Gracias a ello, poco a poco recuperaba aquel brillo que le hacía única. Goku no evitó ponerse contento al verla así, sin embargo la sonrisa que se dibujaba en su rostro se desvaneció al detallar bien el lugar en donde se encontraba en ese entonces. Herramientas, filosos y látigos cubiertos de un tinte rojizo. No era difícil saber para qué o para quién se le fue castigado con aquellos objetos. Tras unos segundos la caída había salido de su situación crítica, motivo suficiente para salir de aquel lugar. Mientras tanto en el campo de batalla, todos aquellos dioses importantes, algunos habían perecido por aquellos que en un pasado compartieron de la misma mesa a excepción de unos. El dios Ra, en su lucha contra la gran serpiente del caos, por alguna razón ambos estaban igualados en poder. Sin embargo tal situación no podía seguir así. La deidad del sol no podía dejar que continuara así, por el simple hecho que su combate provocaba mucha destrucción. Su mirada lo dirigió en la lejanía mientras este levitaba en los cielos, seguido por Apophis. Antes de que diera su último respiro, pudo observar cómo su hijo asesinaba al otro. Impotencia le sobrecargó en todo su ser. Quería evitar tal suceso entre sus hijos, pero la serpiente que lo tenía como verdugo no se lo permitió. Así entonces con su gran hocico lo atrató, una señal del final de una gran mitología. Sin embargo, lo que también se convirtió en su destrucción. Un brillo comenzó a emitir en todo su cuerpo, perforando su piel por la excesiva energía que salía de la deidad egipcia. Tras un cierto tiempo, se desató una enorme explosión que sacudió todo el negro cielo. El poder del dios Ra había concluido con la vida de la gran Apophis, con la de él también. Lo que llamó la atención de todos aquellos guerreros que hacían en la batalla, el dios y líder de la mitología egipcia había muerto. No obstante, eso no significaba que todo había terminado, porque el grito desgarrador de uno de los dioses que combatía se dio a base de ver a su padre moribundo a manos de su tío, el cual estimaba mucho. «Set, ¿qué has hecho?», exclamó con gran voz mientras sostenía a su padre sin vida. A eso me refiero, realizar alianzas con razas inferiores a nosotros provoca debilidad y para que sepas, no terminaré contigo a cambio a que te arrodilles ante mí. Lo dijo mientras extendía ambos brazos sosteniendo en una de sus manos el corazón de su hermano. Horus había quedado en shock por tal semejante atrevimiento. ¿Cómo te atreves?, cuestionó en lo que hacía aparecer una lanza al mismo tiempo extendía sus alas doradas. Y sin perder tiempo se abalanzó hacia él, pero la superioridad del dios era mayor a de su sobrino. Este podía ver tras sus movimientos y en cada golpe que lanzaba, cualquiera pues diría que todo estaba perdido, pero no era así. Porque todo movimiento, todo ruido por más pequeño que se tratase de un instante cesó. El cambio tan radical en el ambiente fue motivo la entrada de un dios totalmente desconocido y nuevo para todos ellos, lo que provocó seriedad y un instinto en retirarse de ese lugar. Sin embargo no podían ni mover ni un solo músculo, al estar aprisionados por un cambio de gravedad súper alta. Al mismo tiempo, toda aquella arrogancia y soberbia se esfumaron. Ahora pues temían por sus vidas. Incluso aquellos que se hacían llamar deidades deseaban jamás haber hecho caso a las locas ideas de los dioses, quienes osaron cuestionar las decisiones de sus líderes. Deseaban estar lejos de ese lugar, pero ya era demasiado tarde para salir de aquel campo inhóspito. Si te gusta esta clase de contenido, te invito a que dejes tu like y te suscribas si no lo estás. Personajes, animes, música e imágenes utilizados en este video no son de mi propiedad. Los créditos son para sus respectivos creadores. Lo único que puede llegar a pertenecerme es la historia.
Goku, un dios de la destrucción en High School. Hakai. Capítulo 32. Truenos mezclados con fuertes relámpagos hacían estremecer toda la tierra, incredulidad y pavor era lo único que ofrecían todos los habitantes de aquel pequeño planeta. La ira de un dios, era lo que se repetía una y otra vez en las mentes de cada deidad quien se atrevió a insultarle. Miedo, temor, era difícil de explicar lo que realmente sucedía en ellos, incluso el cuerpo no les respondía, ni siquiera para poder mover un solo dedo. De pronto, los mares, las ciudades comenzaron a sufrir las catastroficidades por la inmensa presión que provocaba la presencia de aquel pelirrojo. El aura que le adornaba era tan resplandeciente como el mismo fuego, acompañado con unos ojos bañados de un color a la misma sangre y su rostro con la sonrisa malévola que daba a entender muchas cosas, pero poco duró, porque de un instante se reemplazó a uno neutro, sin esperarlo la voz de aquel ser resonó por todo el mundo. Para que sepan, soy un dios bondadoso y para aquellos que solo obedecieron órdenes, los mataré sin dolor alguno, sin embargo aquellos que lideran tropas junto a quienes se hacen llamar dioses, tendrán un destino peor que la muerte, un camino hacia la misma nada. Al culminar de dictar tales actos que haría, los presentes intentaron de todo para huir, pero no lograron hacerlo, porque de alguna forma sus círculos mágicos de teletransportación no funcionaban y no hallaban explicación alguna del porqué. No obstante, el dios Ares, junto al dios Set, dioses mitológicos quienes fueron el principal motivo de hallarse en tal situación no conveniente. Estos mismos, alzaron sus armas para combatir, dejando de lado sus temores y todas aquellas acciones de la deidad desconocida que dejó asombrados a varios de ellos. A una velocidad muy alta, Ares logró apuñalar al Son que se encontraba levitando en los cielos. Al lograr su cometido, una sonrisa de satisfacción se mostró en el rostro de este, seguido de ello retiró su espada del cuerpo del Saiyajin. Set, quien se había elevado en los cielos, respondió con una fuerte patada en la cabeza de la deidad que hace un momento presumía de su divinidad, la cual según por ellos resultó ser un solo fanfarrón. Las risas y gritos de guerra por parte de sus tropas, alzaron los nombres de aquellas deidades. Ares, Ares, Set, Set. Por lo que veían, estos eran superiores a cualquier dios, y cómo no serlo si Set, dios egipcio, derrotó al monarca de su mitología, inclusive al hijo, el heredero del trono de su padre ya muerto. Y el dios Ares, hijo de Zeus, sin temor alguno, se enfrentó a su padre, mismo dios que había demostrado muchas hazañas en un pasado, pero no pudo detener a su hijo que no estimaba mucho. ¿Lo ven? Nosotros los dioses podemos con todo, ¿qué necesidad hay de aliarnos con seres tan patéticos? Decía en lo que extendía ambos brazos. Pero lo más aterrador inició al terminar de expresarse, y los rostros de incredulidad nuevamente se plasmaron en todos ellos. Una risa maniática robó toda la atención de los presentes, dirigiendo la vista a todos lados, buscando el sujeto quien reía como un psicópata imaginándose lo peor, y fue así al ver el cuerpo del Son levitarse en los cielos sin señales de vida, mayor fue su sorpresa al verlo como se convertía en pequeñas luces que se dispersaban más allá de aquellas neblinas negras. De pronto una corriente de aire retiró toda nube que ocultaban al guerrero. Creyeron que con aquellos ataques tan simples podrían vencerme, dijo con cierto sarcasmo y siguió. Me sorprende su ingenuidad y su ignorancia, poseen un poder divino inferior al mío, suficiente para que entiendan que no hay probabilidades de que ustedes puedan vencerme, aunque admito que fue gracioso verlos como cantaban victoria, sin ni siquiera fijarse si era yo con quien realmente luchaban. En fin, mi hora de juzgarlos ha llegado.
En el mundo de la nada, un sinnúmero de tropas de soldados se alineaban, estos se preparaban para una guerra que decidiría el destino de un multiverso entero, incluso con el pasar el tiempo llegaría a otros. Por lo tanto se encontraban en espera y ocultos, el cual Zenosama, Taishinkan incluyendo el dios Yamoshi, no estaban al tanto de la existencia de aquellos seres. Mi señor, está todo ya listo, como usted ordenó. Habló uno de las deidades renegadas, al mismo tiempo que se inclinaba sobre una rodilla. Perfecto, solo un paso más y daremos inicio a una nueva era, una era donde solo reine el caos y la destrucción. Alardió en lo que se ponía de pie de su trono, sin duda alguna esta vez su victoria lo veía venir, el haber creado antes a seres que probablemente ahora se encontraban al par de unos guerreros poderosos, con ellos se libraba de un problema para el verdadero combate, que sería contra Daishinkan y Zenosama. Respecto al dúo de Saiyajines, estarían ocupados con otros guerreros sumamente poderosos y aunque pudieran vencer, al final estarían agotados para combatir a los dioses renegados. Sin embargo, estaba al tanto del guerrero que en un pasado fue uno de los mortales más poderosos, llegando a superar a su dios de la destrucción. No obstante, ahora siendo una deidad, su poder se había incrementado y quizá ahora igualaba el poder a la de un ángel, sin mencionar el poder que ganaba en cada uno de sus entrenamientos, y de alguna forma tendría que ocuparse de él. Por otro lado, el dios Saiyajin se encontraba en busca de algo desconocido, viajaba de universos y de multiversos distintos para hallar su objetivo, pero por más que se esforzarse no daba con ello, hasta que en el camino se cruzó con el dios destructor, que aún no se decidía qué universo ocuparía. ¿No estás lejos de casa?, cuestionó la deidad con arrogancia. Y entre una pequeña risa por parte de Yamoshi respondió: lo mismo me preguntó, príncipe Vegeta, o debo decir rey Vegeta. Aquella respuesta le sorprendió un poco, aunque en un pasado ya hayan combatido, no se explicaba cómo que conocía de él. Es algo estúpido estar en un lugar lleno de enemigos, pero conmigo es más que suficiente para acabar contigo, dijo en lo que apretaba los puños. Yamoshi no se inmutó ni aparentó sorpresa, al contrario le causó emoción. Sin embargo, su intención no era enfrentarlo, pero aunque fuese así, estaba seguro que Vegeta no lo dejaría irse así porque sí. Me gustaría hacerlo, pero no vine a eso. ¿En verdad quieres que crea eso? No espero que creas lo que digo. Después de todo, fui un aliado del ex sacerdote de Zenosama. ¿Ex sacerdote?, cuestionó el príncipe con curiosidad. No me digas que no conoces la historia, dijo con cierto sarcasmo. Mientras la deidad destructora se encontraba pensante, el antiguo dios Saiyajin aprovechó su distracción y salió disparado a la deriva, el cual al instante Vegeta salió tras él. Sin embargo, todo eso cambió al sentir dos energías muy poderosas, aunque una reconocible. Sin opciones, se retiró al planeta Tierra, ya que estaba seguro que el enemigo que ya se encontraba en la Tierra no venía con buenas intenciones. ¿Dios? ¿Realmente qué era o qué es ser Dios? ¿Es aquel que protege a los mortales o es quien se encarga de juzgar? Preguntas que se planteaban en cada ser sobrenatural que se encontraba en el campo de batalla, y aunque las respuestas eran ya claras, con ello se dieron cuenta que no eran los únicos en el universo. Mismas respuestas ya dadas creaban aún más y más dudas. ¿Quién era el sujeto que hacía temblar todo el planeta con su sola presencia? ¿Quién era aquel individuo que antes de que se vieran envueltos de todo ese caos, se tenía pensado que solo se trataba de un simple humano, y ahora comprendían el gran error que habían cometido? Ahora pues, estaban conscientes de que conocerán el castigo, y no un castigo cualquiera sino el castigo de un verdadero dios.
Los fuertes relámpagos surgieron en el centro del negro cielo, lugar donde se encontraba aquel pelos de punta. No obstante, los relámpagos comenzaron a rodear todo su cuerpo. Seguido de ello, levantó el brazo derecho apuntando al cielo. Sin embargo, al lapso de unos segundos, bajó su brazo y apuntó en la dirección hacia donde se encontraban todos los guerreros, dioses y líderes. El temor no solo nubló las mentes de quienes fueron los encargados de enfurecer a la deidad que los tenía como objetivos, sino también quienes estaban en contra de los malévolos planes de las deidades mitológicas y egipcias. Un destello de luz apenas lograron ver, fue tan rápido que pasó de un abrir y cerrar de ojos. Nadie sabía, ni se imaginaban lo que la deidad de cabello carmesí había hecho. Líderes de distintas facciones y dioses de diferentes mitologías, que no estuvieron involucrados en la causa de lastimar a la mortal que yo estimo, retírense. Respecto al rey del inframundo, su hermana necesita de su ayuda. De pronto, fuertes gritos robaron toda la atención de los que hacían en el campo de batalla. Varios soldados del ejército egipcio y griego comenzaron a desintegrarse lentamente, mientras el resto, aterrorizados, solo podían observar. Al cabo de unos segundos, recordaron aquel destello brillante el cual apenas lograron verlo, entonces se dieron cuenta que se trataba de un ataque que terminó con la vida de varios soldados a excepción quienes ayudaron a las facciones, quién sabe cómo, pero la deidad de cabellera carmesí sabía quienes no participaron al pie de los ideales de los dioses quienes se atrevieron a insultarle. ¿Qué sucede? ¿En dónde se ha ido aquella arrogancia que hacía en ustedes? Cuestionaba con una voz imponente, pero más que eso, su rostro lo mantenía completamente neutro, lo que causaba escalofrío en todos quienes le observaban. ¿Dioses acaso tienen miedo? Si es así, deberían tenerlo aún más. Así como dije, soy un dios bondadoso, sus hombres solo los mataré, en cambio ustedes desaparecerán y serán nada. Palabras detonantes que hizo que todos los soldados retrocedieran, incluso intentaban huir con círculos mágicos, pero sus intentos eran totalmente en vanos. Después el Saiyajin nuevamente apuntó hacia ellos, con la única diferencia que ya no solo era su dedo índice, sino que esta vez extendió toda la mano. Antes de la creación, viene la destrucción. Recitó unas palabras que serían escritas para la historia en ese mundo, algo que sobrepasaba lo sobrenatural, inclusive aquella acción detuvo todo fenómeno natural que sufría el planeta Tierra. Hakai. Fue la última palabra de aquel canto que lo recordarán por siempre. Una bola de energía púrpura salió de la palma de la deidad, el cual dejaba sentir el gran poder que poseía la diminuta esfera. Sin pensarlo, el Saiyajin la arrojó hacia los dioses quienes provocaron su ira. Los cuerpos de las deidades, lentamente se convertían en pequeñas partículas moradas, acompañado con fuertes gritos agonizantes, todo visto por sus hombres, además de las facciones y el resto de deidades. No obstante, un sonido tan fuerte lastimó los oídos de los presentes, lo que provocó que todos tapasen en aquella extremidad afectada. Después pudieron detallar los rayos eléctricos que hace un momento hacían en el cuerpo del Saiyajin. Ahora pues, traspasaban los cuerpos de todos los guerreros restantes de los dioses mitológicos que poco a poco se desintegraron con gran dolor. El brillo del sol se opacaba con el paso del tiempo, así también una raza desaparecía, hasta que el responsable terminó con la vida del último habitante de aquel planeta.
Sin embargo, el verdugo solo pudo mirar sus manos manchadas de sangre por seres totalmente inofensivas. Quizás sentía algún remordimiento, pero era totalmente diferente a ello, algo como culpa. A pesar de todo, jamás dio la oportunidad de evolucionar las razas que ya había aniquilado. Después de todo, su maestro, que en el pasado asesino, le habló de ello, mas este tenía otro punto de vista. Pero la realidad no llegaría a nada si seguía así, porque sabía que se acercaban seres que buscaban lo mismo que él, más bien algo muy diferente. Quizá los humanos tengan algo de razón, su bondad y cariño por quienes consideran familia son capaces de hacer lo que sea por el bienestar de ellos, inclusive por quienes ni conocen, aun si se tratase de enfrentar a los mismos dioses, y ese ejemplo lo había visto en el futuro en el cual todo dio inicio. Pensaba en lo que dibujaba una sonrisa en su rostro. Y no era de esperarse que Son Goku apareciera nuevamente en aquel multiverso, sin algún motivo de seguir en aquel planeta. Usé la teletransportación para ir donde el Peli Azabache. Tras unos segundos al llegar al planeta Tierra, observó el cambio tan radical en el Saiyajin. Anteriormente este, jamás hubiese eliminado a sus enemigos como lo había hecho hace algunos instantes. Guerra sin sentido, arrogancia por seres superiores a las inferiores, un dios de la destrucción por fin hacía su trabajo por primera vez, aunque a la vez todo fue personal. Los dioses restantes de las mitologías y los líderes de las distintas facciones se arrodillaron ante el ser supremo que aún hacía levitando en los cielos, hasta que uno de ellos alzaría la mirada por simple curiosidad y lo que vio le causó asombro, sobre todo terror. «¿Pero qué demonios?», dijo en lo que volvía a bajar la vista, mas sin embargo tal comentario llamó la atención de quienes lograron oírlo tomando la misma acción. Y entonces se dieron cuenta de lo que realmente sería preocupante. «Hasta que te decides aparecer, Black», habló el guerrero, quien ya se había dado cuenta de su presencia. «Son Goku, has cambiado y debo reconocer que como dios de la destrucción destacas un buen papel», respondió en lo que descendía del cielo. Los segundos pasaron el cual el Saiyajin no se designaba en responderle. Entre un suspiro, Goku se había planteado lo que pasaría al transcurrir el tiempo. «Líderes y dioses, hace un momento ordené que se retirarán, ¿o acaso osan desobedecer mis órdenes?». Habló y los mencionados favores lo que reino sobre sus cuerpos. A decir verdad, olvidaron en qué momento el destructor había dicho tal cosa, aunque era obvio que ocurriese, ya que el poder y habilidades demostradas llamaban la atención de todos los que hacían en el campo de batalla. Sin más, los círculos mágicos no se hicieron esperar, e iluminaron todo el inhóspito lugar. Sea para bien o para mal, no querían involucrarse más en los asuntos de deidades que estaban fuera de su comprensión. «Por favor, ¿puedes acabar de una vez con esos patéticos mortales?», sus gritos son irritantes. «No, estos mortales ya fueron juzgados y su castigo se le fue dado por consecuencia de sus actos. A fin de cuenta, en unas horas formarán parte de la misma nada». Entre media sonrisa el Kaioshin respondió: «No me esperaba eso de ti, Son Goku. Admito que soy diferente, por ello, sugiero que vengas con todo lo que tienes, ya que yo no me contendré». «Muy bien, comencemos». Así ambas deidades se podrían en la misma pose de pelea, para así dar comienzo a una batalla que por seguro nadie se imagina lo catástrofe que puede llegar a ser. Fin del capítulo 32.